Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie muy especial, porque vamos a hablar de un tema muy especial que es la adoración, la alabanza, me acompaña aquí Misael Jiménez. Hola Misael. Hola, hola, muchas gracias. Bienvenido a este Gracias. programa, la verdad es un gusto tenerte Gracias. aquí, nos hemos visto en otras oportunidades, Así pero es. grabar algo contigo es lo que queríamos hacer, porque yo sé que tienes mucho que enseñarnos acerca de la adoración. Bueno, todos hemos cantado tus canciones como Siguiendo la Nube, etcétera, ¿verdad? Sí, Fueron grandes éxitos de sí. adoración. En cuántas de tus canciones nos han llevado a la presencia de Dios, la verdad. Sí. Y eso pues es una gran bendición para todo Amén. el cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y hoy vienes con un tema Sí, acerca de la adoración transformadora. sí, Es claro que entrar en la adoración y la alabanza pues nos toca, nos cambia. claro. Entramos a supuesto, la presencia de Dios. por supuesto. Es nuestro camino para llegar a la sala del trono, Así ¿verdad? es. Y obviamente no vamos a regresar igual que cuando entramos. Sería una catástrofe. Así es. En primer lugar, muchas gracias. Muchas No, gracias, pues, Is, por tenerme aquí y hacerme esta invitación de hacer estas grabaciones. Y sí, de hecho, es tan importante la adoración en nuestra vida. sí, ¿Por qué? Porque realmente para eso fuimos creados. exacto. Para tener comunión, para tener una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que básicamente la adoración significa, Ujú. el tener una relación íntima con el Señor. Y todo el ser humano, toda la humanidad está, ahora sí que tiene este chip, por decirlo así. Sí, Es algo innato en nosotros. Vamos a adorar a algo exacto. en nuestra vida, vamos a Siempre, adorar a algo. siempre. Lamentablemente mucha gente adora cosas que pues no le convienen, ¿no? Sí, Pero ahí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, está esa necesidad de adorar a algo. Y Dios nos creó con eso claro. en nuestra vida. Y solamente puede ser llenado, Yves. Ujú. Solamente puede ser satisfecho esa necesidad o ese deseo con la adoración a Dios. Sí, Cuando adoramos otras cosas en nuestra vida corre peligro. Nuestra vida corre en riesgo, pues, de perdernos, de extraviarnos, en poner el enfoque, nuestro tiempo, nuestro tesoro, este, y nuestro esfuerzo en otras cosas que no es Dios. Eso obviamente nos va a llevar, como decías tú, a una vida de catástrofe. sí, de Este, frustración. Así es, así Porque es. necesitamos, como somos espíritus, Ujú, necesitamos una conexión espiritual. así es, Y todo lo demás que adoramos, que es finalmente idolatría, así es. no Ujú, está en la dimensión espiritual right. que necesitamos tener. Cierto, Mm, cierto. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en sí, nuestros corazones. Y sí. si leemos la palabra, ¿qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Adorar. ¿Qué hacen ahí todos los ángeles? Así es, así es. Entonces, la adoración es una parte innata en nuestra vida. Y pensamos y cuando hablamos de adoración y alabanza, lo primero que se nos viene a la mente es canciones y Ajá, música. Y claro que esa sí es una vía, ¿verdad?, de adoración. sí, Pero la realidad es que va mucho más allá. claro, Es una condición del espíritu, es una condición de nuestra alma, es una postura de nuestro corazón hacia, exacto. hacia, hacia cualquier cosa, pero en nuestro caso hacia el Señor, ¿verdad? Claro, Es la una, música es como el soporte que nos exacto. mantiene unidos. Mm, Y es algo muy importante. De hecho, vemos como la música tiene importancia en la vida general de definitivamente. cualquier persona. La música tiene un lugar privilegiado. Así es. Y me acuerdo que muy temprano en Génesis,
aparece el primer músico, ¿no? Ahí Jubal. Y Dios nunca dejó la humanidad sin música. ¿Te Mm, das cuenta de esto? sí, 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 Aunque la adoración se hace sin música también. así es. Porque finalmente es expresar nuestra admiración a Dios Sí, y nuestra vida íntima con Él. así es. Y pues sí, es como decías tú, es un complemento, es una base también, eh, pero obviamente es un reflejo también de lo que hay adentro. Sí, Este, podemos cantar, chiflar, gritar, muchas expresiones que hay de la adoración, sí, pero últimamente es un reflejo de lo que llevamos adentro. adentro. Exacto. Entonces, como te digo, es más profundo, es más allá de simplemente música o de cantar o de diferentes expresiones que podamos tener de la adoración. Y el tema de hoy es adoración transformadora. Sí, Y como decías tú, cuando estamos en la presencia de Dios, cosas suceden en nuestra claro, vida. claro. Hay una transformación. Yo creo que la manera en que yo vine a los pies del Señor, de hecho, fue a través de la adoración. Me acuerdo que Wow. las primeras alabanzas que yo escuché de joven de este movimiento moderno de alabanza-adoración fue a Marcos Witt, ¿no? Claro, En sí. Proyecto AA, fue uno de los, ah, de los cassettes que marcaron mi vida. Ajá. ¿Por qué? Porque fue escuchando esa música, como decías tú, que entraba a la presencia del Señor y ahí el Señor me comenzó a transformar, comenzó a revelarse más y más a mi vida, comenzó a tener ahora sí sentido lo que era, porque yo crecí dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Mis Ok. papás y me llevaban a la iglesia desde pequeño. Entonces yo crecí dentro de la iglesia cristiana, conocía de Dios, pero realmente no conocía a Dios. Y la adoración fue una vía, Claro. la música fue una vía en que pude conocer más al Señor y Él pudo revelarse todavía más a mi vida y tener esta relación íntima con el Señor. Y hay una Ajá. transformación que sucede Sí. cuando estamos en relación íntima con el ¿Tú Señor. eras músico antes de interesarte a la adoración? Sí, bueno, mi papá fue compositor también y cantante. Ajá. Y él fue, desde chico, él me tenía ahí, bueno, a todos mis hermanos nos tenía ahí cantando y con la música y todo eso. Yo me interesaba más por el canto. Ajá. Y a los 16 años que me entregué al Señor, casi inmediatamente eso fue lo que comencé a hacer, Claro. cantar. Aprendí un poco de guitarra, un poco de piano, lo suficiente como para defenderme. Ujú. Pero yo creo que lo principal mío es el Sí, canto. es el canto. Sí, sí, sí. Y sí, desde chico, desde muy chico, mi papá me entrenaba en esas cosas, tener el oído para armonías y todo ese rollo, ¿no? Claro. Y realmente, por eso digo yo que la alabanza, la adoración, en esa expresión de adoración, fue lo que más me llamó la atención y fue un instrumento este, fundamental para mi transformación, para Sí, claro. mi venida al Señor Jesús. Aunque ya conocía del Señor y todo, pero al ser mi propia decisión de seguir al Señor, fue ese instrumento, ¿no? La alabanza, la adoración en la música que hizo clic con mi corazón y dije, pues yo creo que de aquí soy. Y Claro. fue realmente una obra transformadora en mi vida, que hasta la fecha, ¿verdad? Y has transformado a muchos también, porque finalmente este don era para Sí, que sea distribuido sí, sí, sí. y que puedes compartir lo que Dios ha sembrado Amén, dentro de ti. amén. Para los que no tienen el don, Mm, pero que te pueden seguir y tú los llevas Ya, donde estás. ya. Y, y realmente pues ha sido una bendición, ¿verdad? Nunca esperaba yo que así sucedieran las cosas, pero Señor tenía sus planes. Y desde chico el Señor hablaba a mi vida y me decía, esto es lo que va a pasar contigo. Yo no me la creía todavía, pero de Sí, repente el Señor hizo lo que hizo, ¿no?
Y am, este tema es muy interesante porque vemos a través de la palabra de Dios cómo personas, ejemplos, ¿verdad? Que vemos en la palabra, que realmente la adoración Ujú. tomó un rumbo o una pieza clave en sus victorias, Así es, en ver así es. victorias en sus vidas, y no solamente en sus vidas, por ejemplo, en el caso de Josafat, Ujú, en una nación entera, ujú. ¿verdad? Cómo la adoración tuvo un impacto. Y esa es una de las temáticas que quería hablar, ¿no? Claro, porque la adoración finalmente llega como, yo diría un poquito como la nube en el desierto entre Mm, Egipto y Israel, ajá, ¿no? ajá. Te aísla de todo lo que está pasando Mm, y entras en una presencia donde todo ya está resuelto. mm, Un poquito Moisés en el monte, ¿no? Con mm, Dios. Ahí, en este lugar de protección, este lugar donde nada más importa que Dios y tú. así es. Y son momentos privilegiados. Y desafortunadamente, para la mayoría de la gente es media hora el domingo, pero debería de ser todo el tiempo, Claro, ¿no? claro. Y en los devocionales, por ejemplo, a veces sucede que estamos con una adoración, una alabanza, y estamos orando, y de pronto se te va la oración y te metiste en la adoración y Mm, ya no importan tus ujú, ujú, peticiones, tus necesidades, ujú. lo que ibas a decir, ya te conectaste con Así Él es, así es. y estás ahí como que, wow, ¿verdad? Sí, y es que lo que pasa es que se convierte, ahora sí que una frase muy trillada, ¿verdad? Pero es la verdad. Se debe de convertir en un estilo de vida. Sí, Cuando es una adoración nada más los domingos, 30 minutos, 40 minutos, quiere decir que no se ha convertido en un estilo de vida, simplemente es parte de una liturgia, parte de una rutina, exacto, parte de la lista que marcas y dices, ah, ya cumplí con esto, ¿no? sí. Y de lo que tú estás hablando es un estilo de vida, Ujú, de que am, básicamente es tú, en inglés se llama lifeline, ujú, que, que sobrevives sí, porque tienes eso en tu vida. Es la adoración la que te lleva de momento en momento, de día a día. exacto. Y es el reconocimiento, ¿no? De que Dios está a cargo, de que Dios está en control, Sí, de que Dios es el que lleva nuestra vida adelante. Y y bueno, lo fue para el pueblo de Israel, como dices tú, ahí en el sí, desierto, cómo no. con el ejército viniendo tras de ellos y todo eso. Fue ese momento donde Moisés pudo escuchar la voz de Dios y discernir, decir, wow, Dios, tú estás aquí con nosotros, tú nos Exacto, vas a dar la victoria. exacto, exacto. Y, y bueno, uno de los ejemplos que traigo hoy es la adoración que se hace por fe. Ajá, Eh, eso es muy interesante. Sí, porque nunca se habla de esto. Ajá, Hablamos de muchas cosas de la adoración, pero ¿a poco la sí. fe interviene ahí? Sí, bueno, al menos en lo que yo veo en la palabra de Dios y especialmente con este ejemplo de precisamente del rey Josafat, Sí, el rey de Judá, este, vemos que los pueblos se amotinaron en contra de Israel y el Señor interviene con una palabra ujú, y les dice al pueblo y le dice a Josafat, hey, no teman, claro, esta batalla no es de ustedes, esta batalla es es mía. mía. Y yo les voy a dar la victoria. Ujú, Acto seguido, Josafat y todo el pueblo adora al Señor. sí, Ahora, a mí se me hace muy chistoso, ¿verdad? Porque yo digo, qué habrías hecho tú, Misael, en este en ese momento, momento? Yo creo que tu respuesta a lo mejor no hubiera sido la misma. claro, Lamentablemente, eso es lo que pasa a veces en nuestra vida, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las guerras de inseguridad, de temor,
de tantas cosas que vienen en nuestra contra, que el enemigo lanza hacia Sí, nosotros, o que nuestras propias decisiones equivocadas nos llevan hacia estas situaciones en nuestras ajá, vidas. ¿Qué hacemos? Pánico, sí, exacto. incertidumbre, incredulidad, cosas así que puedan suceder en nuestras vidas. Pero aquí vemos a un pueblo y a Ujú, un rey que puso su confianza en la palabra que el Señor dio. sí, Y eso me suena muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque hace una falta hoy en día de un profundizar y un escudriñar de la palabra de claro, Dios para nuestras vidas. claro. Ahí es donde se ve cuando llegan las tormentas de la vida, eh, si estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Ujú, Ahí es donde se ve, uh, a lo mejor las cosas no están realmente como yo pensé, de fuertes y de cimentadas en la ujú. palabra. Pero aquí vimos a un pueblo que dijo, wow, Ya vamos por este camino. sí, Dios dijo esto. Entonces, aquí está la cosa. Por fe, yo alabo al Señor. Ujú, Por fe, yo pongo mi adoración a los pies del Señor. Y yo sé que Él va a obrar en mi vida, aunque las circunstancias a mi alrededor se vean claro, pésimas, yo voy a poner mi confianza en el Señor. Y últimamente eso también es adoración. sí, Poner nuestra por confianza supuesto. en la palabra que el Señor ha dado a nuestras vidas. Sí, y Mm, es ahí donde pocos reaccionan así, mm, porque entra el miedo Así es. y se nos va la fe, porque eso Así es es. lo que viene a destruir la fe, Ujú, esa es la ujú, corrupción de la fe. ujú. Entonces, ponemos nuestros ojos en la circunstancia y no en lo que Dios está hablando. Así es. Y ahí llega pánico, miedo, malas decisiones. Mm, Obviamente, mm, el enemigo se da cuenta que tienes miedo, se yeah, siente más fuerte y te paralizas. Así es. Te paralizas. Es lo que pasó con todo el pueblo judío enfrente de un gigante. Mm, Finalmente, era nada más una persona que gritaba right. groserías. Así es. Eso fue suficiente para paralizar un ejército. Así es. En lugar de decir, vamos a alabar a Dios. Así es. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses, dad gracias en todo. Que dice, no pierden la alabanza. Así es. Es Yeah. una circunstancia mala, es una extraordinaria oportunidad para ver la manifestación de Perfecto. Dios. Así es. Y así lo Sin tienes que duda. ver. Sin duda. Sí, Y sí, así fue con el pueblo de Israel, sí, viendo claro. pues vasto ejército, ¿verdad?, que vino en contra de ellos. Aún así, ellos decidieron confiar. Ujú, Ellos decidieron poner todo lo que ellos podían poner en las manos del Señor. Y igual en el próximo capítulo podemos ver, ahondar un poquito más en esto de la adoración por fe, sí, porque es muy interesante lo que sucedió ahí. Un adelantito. Yo antes pensaba que el Señor había ordenado a Josafat a mandar a los cantantes al frente del ejército. ujú. Y sabes que eso no sucedió. No, no, no. Nació de su Sí, corazón sí. decirle a los cantantes, Vamos a hey, vamos a adorar al Señor. adorar. Vamos Exacto. a ir enfrente del ejército cantando alabanza al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y wow, Dios les dio la victoria impresionantemente. Sí. Entonces, ¿pero por qué pasó eso? Su corazón era un corazón de adorador, Así es, por supuesto. así es. Y yo creo que, bueno, a veces se tiene que entrenar, ¿no? Y entrenar a adorar. Ujú, Y yo me acuerdo mis luchas contra la alabanza, con la alabanza y la adoración, porque yo vengo de un mundo de la música secular, ujú, de un nivel musical superior. mm. Entonces, ¿pero qué es esto? Que no tocan nada más que pop así, tranquilo. Y no podía entender. Ajá, Dije, pero hay mucho más en la música.
hasta que empecé a entender que no se trata de música. Mm, Sí es un buen soporte, pero, y es ahí donde yo creo el mundo ha cambiado ahorita, es que se ha apegado más a la música secular y mm, tenemos mucho más conciertos cristianos que tiempos de alabanza. mm, mm, Porque me, me encanta, estuvimos un día grabando programas con Miguel Casina y hablando de tu fidelidad, ¿no? Dijo, es todo lo que encontraste de palabras. Y esta melodía tan sencilla Ajá. que nada más se necesita un teclado y empezar a repetirlo. Yeah. Y bueno, subimos de tono de vez en cuando. Pero ¿qué es? Es aislarnos del mundo, no meter el mundo Mm, ahí. Y empezar a decirle lo que sentimos acerca así de él. es. Me costó un trabajo entender esto. Sí. Y desafortunadamente veo que la gente cae un poquito en exagerando. Mm, Sí está muy para un buen concierto con extraordinarios músicos claro. y que hay síncopa y cambios y armonías y Ujú, muchas cosas. ujú. Pero que no se nos olvide que no se trata de los músicos ni de la música, se trata de Dios. Así es, así es. Sí, qué bueno que sacas eso, porque es muy importante el enfoque que le damos a la música, Ujú, ¿no? Yo como compositor también trato de que mis letras sean enfocadas hacia exacto. que la gente experimente un encuentro con el Señor, Sí, y no tanto el que yo necesito, el que yo quiero, sino porque si nos enfocamos en el Padre, si nos enfocamos en el Todopoderoso, si nos enfocamos en el que hace milagros, esas cosas van a suceder en nuestras vidas, exacto. porque estamos completamente dependiendo a través de nuestra adoración en lo que Él es y en lo que Exacto. puede hacer en Así, nuestras vidas. así es, así es. Y hay que decirle a la gente, no pierden este enfoque. Así es, Todo se trata de Él. así es. Y hay tantas cosas que decir acerca de Él. Amén. La verdad que debe de nacer así de... Y muy importante, a pesar de nuestras Sí, circunstancias, a pesar de lo que nos rodea, ahí es donde viene la fe. sí, ¿Dónde está tu fe? ¿En exacto. dónde estás poniendo tu fe? Y que esa fe te lleve a una adoración genuina al Señor. Pues podríamos decir, y así cerramos, la adoración podría ser la expresión de tu fe. Claro que sí, por supuesto. ¿Verdad? Bien, pues gracias, Misael. Vamos a seguir. Ya estamos apenas entrando en el tema. Entonces recuerdan de suscribirse al canal para que estén enterados de todo lo que producimos. Comparten las enseñanzas y recuerdan siempre en victoria.